El que están viendo es el comunicado que esta tarde hacía pública la Casa Real. Su Majestad el Rey dice en el segundo párrafo: tras valorar la información que le han trasladado los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, ha constatado que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados, en su caso, le otorgue su confianza. Es la constatación oficial de que finalmente tendremos que votar el próximo 26 de junio, después de que los diferentes grupos políticos hayan constatado el fracaso de unas negociaciones que esta noche decidiremos si en algún momento tuvieron la oportunidad de llegar a algún sitio concreto. Por la tarde comparecía Patxi López, presidente todavía del Congreso de los Diputados, para decir esto. El Rey ha concluido la ronda de consultas con los líderes de las formaciones políticas que tienen representación aquí en el Congreso, y como de la valoración de las informaciones que le han trasladado esos líderes, pues ha sacado y ha concluido que en estos momentos no hay ningún candidato o candidata que tenga apoyos suficientes como para poder acudir a una investidura, y que por lo tanto no propone a ningún candidato en esta ocasión. Y por lo tanto, pues bueno, pues a la espera de que el día 2 elaboremos el decreto de disolución y de convocatoria de elecciones. Bueno, los ánimos estaban claros, tanto de Patxi López como de Pedro Sánchez, al que enseguida veremos, en una noche en la que vamos a tratar de analizar el momento político especial que estamos viviendo. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Te pido un titular de la jornada de hoy y de lo que nos espera, del momento concreto. Pues del momento concreto yo creo que se puede definir en 3 palabras: hartos, cansados y cabreados. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Te pido la misma misión. Sí. Bueno, yo creo que lo esperable, ¿no? Esto, tú sabes bien que yo vengo hace mucho tiempo diciendo que no había salida, que esto iba a acabar en disolución, y efectivamente ya se ha acabado en disolución, va a haber elecciones, y yo hago un segundo pronóstico, que es más arriesgado que el que hice la noche electoral, diciendo que iba a ser muy difícil hacer gobierno. Este es más arriesgado, que yo creo que va a haber una ligera pero apreciable modificación del resultado electoral. Yo no creo que las elecciones vayan a repetir exactamente el resultado. Bueno, no lo pues creo. enseguida vamos a saber por qué mantienes esta teoría. José Luis Barrio, muy buena noche. Hola, buenas. Pido un titular también para arrancar. A ver, para mí el titular más importante es que la rueda de prensa de Pedro Sánchez, en la que por fin se enteró de lo que son las consultas. Uno va a las consultas a decir si tiene o no tiene apoyos, y no va a montar teatros que duran 2 meses, ¿no? Y por tanto hoy dijo exactamente lo que dijo Mariano de la otra vez: no tengo apoyos suficientes para a una investidura, luego mi deber es no ir, ¿verdad? Pues eso es lo que por ahí teníamos que haber empezado, y además iríamos creando una cultura institucional. ¿Para qué sirve una consulta? No para ir a ver qué cuenta el rey y luego contarlo en las ruedas de prensa posteriores, sino que vas allí a informarle de si tienes o no tienes posibilidad de tener una investidura, o si ya has decidido darle a otro los votos para tenerla. Y si eso no funciona, evidentemente hay que tomarlo. Es un momento histórico este, No, sé que abusamos no, yo mucho creo, de esta frase, pero a ver, para una parte pido importante. o sea, si tuvieras que definir en un titular, insisto, la trascendencia del momento político en el que estamos, ¿cómo la definirías? A ver, a mí me parece de absoluta normalidad. Lo que no la ha hecho, porque cuando no hay unas elecciones, dice la Constitución, cuando no sale una investidura, vienen unas elecciones. Lo que me parece que es el momento de caerse de la burra, de que durante 3 meses hemos alimentado una actualidad sobre globos, y por tanto cada día teníamos que hinchar un globo y deshinchar otro. Y eso dio una sensación de batiburrillo y de aburrimiento general y de desorden institucional que no se corresponde con el momento. El momento es: sale un modelo de Parlamento que impide una investidura, luego hay que ir a unas elecciones, y por tanto yo creo que es la vuelta a la normalidad. Daniel, déjame que... Perdón. Daniel Ordaz, muy buenas noches. Un auténtico placer volver a tenerte aquí en esta mesa. Llevamos, escuchándote desde hace un tiempo ya, analizando con cierta distancia, ya que resides habitualmente en Suiza, lo que está sucediendo, autor de esa reforma 13, por la que te conocimos hace ya mucho tiempo. Después me dirás si sigue vigente esa propuesta. Publicabas en las últimas horas un artículo titulado "Admirable y sereno electorado español". ¿Qué quieres decir con esto? ¿Y tiene algo que ver con lo que estamos hablando o con lo que hoy ha sucedido? Por supuesto. Yo creo que los votantes españoles han sido mucho mejores que los electos, o sea, han estado a la altura de las circunstancias, han hecho un resultado casi perfecto, un encaje de bolillos
que obligaba a un cambio moderado y sensato, y en el primer intento los políticos no lo han entendido y no han sido capaces. Pero bueno, ahora... ¿Y en el segundo crees que lo van a entender? Yo tengo la esperanza, a diferencia quizás de Roberto, de que logremos otra vez un tetraempate. Es decir, que logremos otra vez un equilibrio de fuerzas. Si uno saca 123, otro saca 40, ya miras también dónde está el empate. El empate es 1-1. No, Pero no para 123, mí, 40. pero a lo Es largo una de la paliza. noche A lo ver. vamos, a lo largo de la noche lo una vamos a paliza, poder ir un empate. analizando. Yo creo que Por las combinaciones, lo dices, que por las sumas. lo que se ha conseguido ha sido que el partido más votado sea el que menos ganas tenía de cambios. Se ha conseguido que sea el menos votado tenga más de 35 escaños, que también era muy importante, y que el que menos ganas tiene de cambios tenga más de 116 escaños. Todo lo que está dentro de esa horquilla es un empate. Si hay 3 es un triempate, si hay 4 es un tetraempate, como en este caso. Y yo creo que ha sido casi perfecto. O sea, los del bipartidismo han sacado 50,7%, los otros han sacado 49,3%. La derecha, o sea, el pacto fácil de la derecha ha sacado 163 escaños, el pacto fácil de la izquierda 161. O sea, si nos hubiéramos puesto de acuerdo los 35 millones de votantes en un grupo de WhatsApp, no nos podía haber salido tan bordado como lo hemos hecho. Bueno, hay quien hace una lectura justamente contraria de eso. ¿Tú crees que ha sido una genialidad de los ciudadanos? Hay No, gente yo- que considera yo hago que una fue lo lectura contrario. justamente contraria. Bueno, por eso vamos a tener ocasión, pero Entre dejadme otros, porque vamos. hoy ha sido un día intenso. No es que hubiera muchas esperanzas de que la cosa se resolviera de una manera diferente, pero por la mañana hubo una traca final como corresponde a momentos como este. Uxía Rodríguez, muy buenas noches. Has estado pendiente de todo lo que ha pasado. Decía, traca final, Perfecto protagonizada definido por eso de Compromís. Día de Locos, y hay que recordar, por si se había olvidado alguien, que llevamos 128 días sin gobierno y que además quedan 6 para que se convoquen oficialmente ya esas elecciones del 26 de junio. Este martes, como decíamos, hemos asistido a esa traca final. Después de 4 meses de mareo, hoy era el día definitivo, últimas horas de vértigo político, y vaya si ha habido movimiento. Todo comenzaba a las 9 de la mañana, más o menos a esa hora. Llegaba a la mesa de los partidos de la izquierda, de PSOE, Izquierda Unida, Podemos, En Marea y En Comú Podem, una propuesta in extremis. ¿El remitente quién era? Pues Compromís. Pero entendemos que por responsabilidad había que hacer este último intento in extremis, ir a rematar hasta el portero, para ver si conseguíamos meter el gol. Le llamaron Acuerdo del Prado, un acuerdo de mínimos con 30 puntos genéricos para configurar un gobierno de izquierdas sin incluir, eso sí, a Ciudadanos, inspirado, decían, en el llamado Pacto del Botánico, que selló la formación del gobierno en la Comunidad Valenciana. ¿Qué hizo el PSOE? Pues se reunió de urgencia para estudiar esa propuesta e hizo una contraoferta. Aceptaba 27 puntos y matizaba estos 3, los que hacían alusión a medidas contra los desahucios, a la reforma del artículo 135 de la Constitución y también a la derogación de las últimas 2 reformas laborales, la de 2010 y la de 2012. Además, añadían 3 exigencias: que ese Ejecutivo estuviera presidido por Pedro Sánchez y conformado, atención, por independientes, que se garantizaran al menos 2 años de apoyo a sus presupuestos generales, y a cambio lo que el PSOE cedía era que en junio de 2018 el presidente, es decir, Pedro Sánchez, se sometería a una cuestión de confianza. ¿Qué pasó? Pues que a las 12 de la mañana, rueda de prensa improvisada del Partido Socialista, casi al mismo tiempo que Rivera entraba en su encuentro con el rey. Parecía que estábamos de nuevo en el principio de todo esto y no en el final. Si no, escuchen. Y si hay el apoyo de las 3 fuerzas a las que nosotros en estos momentos le estamos pidiendo el apoyo, de Ciudadanos, de Podemos y sus confluencias y de Compromís, saldría investido el presidente del Gobierno en primera votación. Seguían las comparecencias paralelas tras los encuentros con el rey. En primero en enfriar estas aguas era Xavier Domènech, de En Comú Podem. Si quieren hablar en serio, estamos aquí, pero basta de bromas. O sea, siempre hay un último minuto, pero uno debería empezar a afrontar también la realidad sobre lo que hay.
Llegó el turno de Ciudadanos, 12:30, Albert Rivera se encontraba con el monarca. Una hora después comparecía, portazo sin contemplaciones, a esa última puerta abierta que le quedaba a Pedro Sánchez. 3 páginas para gobernar España 4 años entre 6 partidos distintos, ¿no? Yo creo que no hace falta decir mucho más. Por tanto, estamos abocados, lamentablemente, a unas nuevas elecciones. Ya lo ven, comparecencia tras comparecencia. Después llegaba el turno de Pablo Iglesias y con él la hora de las culpas. Tono neutro durante toda su rueda de prensa, aunque dejando claro quién tenía en sus manos una solución que finalmente no ha llegado. El señor Sánchez ha dicho demasiados noes. Si usted me pregunta si soy optimista, hombre, le reconozco que me llamaría mucho la atención que a lo que han dicho no sistemáticamente durante 3 meses, en las últimas 24 horas, de repente dijeran otra cosa. Porque yo creo que si algo hemos aprendido todos últimamente es a no ser ingenuos. El momento culmen llegaba después. Nos situamos 6 de la tarde. Comenzaba la rueda de prensa más esperada. Pedro Sánchez daba la noticia. Por si a alguien aún le quedaba alguna duda a esas alturas, habrá elecciones. Dijo, eso sí, si ya estamos en pre-campaña, el líder del PSOE tiene 2 claros enemigos. Pablo Iglesias de un lado y Mariano Rajoy del otro. No cuento con más de 131 escaños de diputados y diputadas para poder ser investido presidente del Gobierno y, en consecuencia, es insuficiente para hacer frente al bloque del bloqueo del señor Rajoy y del señor Iglesias en el Congreso de los Diputados. Turno final para Mariano Rajoy. Él se enfrentaba a los medios a las 7:30 de la tarde. Ninguna sorpresa, como si hoy fuera 21 de diciembre. Es evidente que la repetición de las elecciones no es lo mejor. Ahora, dicho esto, hubiera sido muchísimo peor que se hubiera conformado cualquiera de los gobiernos que anduvieron circulando por ahí a lo largo de estos meses. Y el último encuentro, ya lo escuchábamos al principio, Pachi López, así que volvemos a votar. Bueno, pues yo creo que la jornada de hoy ha estado a la altura del mareo al que hemos sido sometidos en los últimos 4 meses. Casi resume todo lo que ha pasado desde el pasado 20 de diciembre. Decías, Daniel, que los electos no han estado a la altura de los electores. ¿Hasta el final? ¿Todos y cada uno de ellos? Sí, de hecho, vamos, yo hoy estoy dispuesto a hacer de abogado del diablo de los 4 de ellos. Es decir, cualquiera que me digáis que lo ha hecho bien, os puedo explicar que desde mi punto de vista no lo ha hecho bien. Y también puedo echarle flores a casi los 4. Todos han tenido sus buenos momentos y sus malos. Y además yo creo que si esa no es la actitud que tenemos a partir del día 3 de mayo, vamos a repetir y repetir y repetir y repetir. Porque vamos, una de las cosas dramáticas del día de hoy, que fue el 10º día de campaña ya, o vamos, llevamos en campaña prácticamente desde las europeas. Pero lo dramático del día de hoy es que han vuelto todos a empezar a insultarse. Yo les pediría, el rey les ha pedido que hagan una campaña barata. Yo les pediría que hagan una campaña en la que no digan ni una sola palabra sobre ningún adversario. Un partido que se precie y tenga autoestima presenta sus propuestas y no habla de los adversarios, porque ni yo ni los demás 35 millones somos idiotas. Yo no necesito que nadie me explique cuál es el más corrupto, cuál es el más bolivariano, cuál es el más tal, cual. No, cada uno me dice lo que quiere hacer él y yo decido. Estás pidiéndole un imposible a esta clase política, que es la peor clase política que hemos tenido en los últimos años en este país. Y por eso porque hemos hecho además lo que es hemos una hecho. clase política que le falta el respeto permanentemente a la sociedad. La sociedad, estoy de acuerdo contigo, la sociedad ha votado y ha dicho exactamente lo que quiere. Cuando la sociedad le da 129 al Partido Popular, es que quiere 129. Si quisiera que el Partido Popular tuviera 170, los españoles votaban para que tuviera 170. Lo que pasa es que esta panda de ineptos y de incapaces, que es lo que tenemos, nos han caído 4 líderes que son a cada cual peor, esta panda de ineptos y de incapaces no han tenido la valentía y el rigor y el diálogo y el talante suficiente para llegar a un acuerdo. Y entonces lo que hacen es lo que hablamos aquí la noche de las elecciones, que es una cosa muy fácil y que es la que hacen todos los tontos de baba, que es, como yo soy incapaz, vuelven ustedes a votar a ver si el resultado que va a venir ahora me conviene. Porque si no me conviene, como dices tú, dentro de 6 meses volveremos a votar y volveremos a votar
hasta que voten 10 y los 10 sean del Partido Socialista o del Partido Popular y ganen las elecciones. A ver, Es decir, tanto esa es la Daniel situación como que hay. Ernesto consideran un ejercicio de inteligencia colectiva el reparto. Por supuesto. El reparto No habíamos de quedado en que el escaños. pueblo siempre tiene razón. El reparto de escaños que salían de las elecciones del 20 de diciembre, decías que tú no compartes esa lectura, ¿no? No. Bueno, en primer lugar, los ciudadanos no votan, diríamos... colectivamente. Cada uno vota y sabe lo que vota su marido, su mujer, su hijo, su cuñada, su primo, en fin. Y lo que votan, lo que van a votar los demás en función de lo que digan las encuestas. Hay un porcentaje muy alto de ciudadanos que no sabe lo que dicen las encuestas porque están preocupados de si gana la Liga el Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Barcelona. Esto es lo que les preocupa básicamente, ¿no? Las encuestas demuestran eso también. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Los ciudadanos, cada uno ha votado como le ha parecido y ha salido un resultado. Y el resultado sencillamente es inmanejable. Es un resultado inmanejable. Es verdad que si hubiéramos tenido líderes con mayor altura, que esto no es la mejor época de nuestros líderes, esto es absolutamente obvio, si hubiéramos tenido menos sectarismo de partidos, hubiéramos tenido más sentido común, si la clase política fuese una clase política de mayor calidad, no es la mejor que hemos tenido a lo largo de la historia reciente de la democracia española, posiblemente las cosas podían haber sido, se podía haber llegado, por ejemplo, a una gran coalición, que era, desde mi punto de vista, la alternativa más sensata, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones. Pero, dicho eso, no hay que negar la dificultad con que no digo la responsabilidad, no es un problema de culpas, es la dificultad con que los electores colocan el escenario. Y la prueba de que el escenario es inmanejable es que vamos a ir a elecciones. O sea, tú la única solución que veías, la lógica que veías, tú interpretas lo que los ciudadanos votaron creyendo que lo que la mayoría de los españoles pretendían o querían o les hubiera gustado era la gran coalición. No. Yo ¿Tú no cómo sé. interpretas los resultados? No. ¿Qué crees o sea, ¿con qué crees que estaría satisfecha la mayoría de la población? Vamos a ver, yo creo que hay una parte de la población que vota a favor de un gobierno de izquierdas, que gobierne la izquierda, que gobierne el Partido Socialista con quien sea, con Podemos, en fin, con los nacionalistas, en fin, esto depende de cada persona, y que hay una parte de la población que vota a favor del PP y hay una parte de la población que vota, diríamos, para corregir las políticas del PP y que no quiere votar a la izquierda, por tanto vota a Podemos. ¿Qué es lo que quiere la mayoría? Bueno, pues es difícil. ¿Por qué? Pues porque hay una parte, es difícil contestarlo, hay una parte importante de los votantes socialistas que querían el pacto de izquierdas, pero hay una parte importante que no, porque los electorados no son homogéneos. No, por eso os pregunto a vosotros, porque escuchamos a cada uno de los partidos interpreta de una forma la voluntad popular. Los electorados del electorado de Ciudadanos. Hay una parte de Ciudadanos que está muy cerca del PP y hay una parte de Ciudadanos que está mucho más cerca del PSOE. Incluso entre los electores, porque los electorados no son homogéneos. En consecuencia, ¿qué es lo que quería la mayoría? Pues yo creo que esto es difícil de saber. Lo sabemos cuando la mayoría decide, cuando hay una mayoría que decide. De todas maneras, hay una cosa que me gustaría, que creo que el día de hoy debería quedar clara. A mí hay una cosa que me gustaría apuntar, porque me parece de justicia hacerlo. Hoy ha explicado Pedro Sánchez por qué no ha ido a la investidura, porque no ha repetido. Sí, vamos después a escucharlo un poco. La razón por la que Sánchez no ha ido a la investidura es justamente la misma razón por la que no fue Rajoy a la investidura, exactamente la misma, que cuando lo acusaron de incumplir, la razón por la que no fue es porque no podía ser elegido y por tanto no tiene ningún sentido que vaya, y es la razón por la que él no debió ir a la investidura. Él no debió ir a la investidura y nos hubiéramos ahorrado 2 meses y medio de tiempo. Es decir, las elecciones, en vez de hacerse el 26 de junio, se podían estar haciendo ahora. Pero me gustaría que me conteste, José Luis, a esta pregunta que hacía, ir interviniendo cuando consideréis, porque os podemos volver a encontrar con un resultado parecido, aunque después os preguntaré por lo que creéis que puede pasar. ¿Cómo hay que interpretar? Insisto, cada partido lo interpreta desde su punto de vista, pero vosotros, como no militáis en ningún partido, os lo pregunto y tenéis un conocimiento profundo de estas historias. Entonces, José Luis, ¿tú qué crees, qué pacto crees que hubiera satisfecho a la mayoría de los españoles? A ver, algunas cuestiones de principio. En democracia el electorado no tiene siempre razón. Siempre tiene, siempre tiene legitimidad. Y razón, siempre dice, el pueblo siempre tiene No, eso lo dice, igual lo dices tú, pero yo no lo digo. No, tú no lo dices. Aristóteles tampoco lo decía. Y los votantes de Hitler no tuvieron razón. Lo dicen los mismos que han salido hoy ahí a reprocharnos que no hemos votado suficientemente. A ver, Ernesto, yo a ti no te interrumpí. No, bueno, pues me parece muy bien. Pero entonces no te vamos a ver, los votantes de Hitler no tuvieron razón. Los votantes de Hitler y los que le dieron los referendos a Franco tampoco. Bien, pues entonces, el pueblo no siempre tiene razón. Se equivocan con bastante frecuencia. Cuando no nos conviene el resultado. Se equivoca siempre. Lo que tiene siempre es perfecta legitimidad para equivocarse, porque es el dueño de su voto. Claro. Entonces, esta vez lo llevó la situación desde el primer día a un bloqueo.
Hay que tener en cuenta que la democracia no consiste, como parece decir Daniel, si es que lo he entendido bien, no consiste en voluntad. Es que se puede hacer lo que se quiera. No, hay cosas que en democracia no se pueden hacer. No se pueden hacer objetivamente, salvo que estés loco. Por ejemplo, el PP no puede pactar con Podemos y Podemos no puede pactar con el PP. Y Ciudadanos no puede pactar con Podemos y Podemos no puede pactar con Ciudadanos. El PSOE, en la circunstancia en que estaba, no podía pactar con el PP. Y PP podía pactar con Ciudadanos porque le había ganado, pero no hubiese podido pactar seguramente si en estas mismas elecciones hubiese dado el resultado inverso. Y por tanto, hay un momento en que las condiciones de la democracia son absolutamente inmanejables. Por eso hay crisis, si no, no las habría. Y las hay porque son inmanejables. No se trata de que esté fulanito o menganito, son inmanejables. Y el habernos empeñado desde el principio en que la democracia no tiene elementos objetivos y todo es cuestión de voluntad, todo es cuestión de querer o no querer. Si se vuelve a repetir sustancialmente lo mismo, que vamos a estar ad infinitum votando. Lo primero que habrá que decir es que entonces ya evidentemente nos hemos equivocado. Porque si hay una solución, si hay una situación que no funciona, no se debe de repetir y debe de estar la gente pensando en qué la culpa. Claro. La culpa no lo sé. Yo no estoy hablando de culpa. A ver, de los 5 que estamos aquí, no quiero que nadie... Ahora, a ver, yo termino con una cosa. Lo que hoy, tú has dicho que lo de hoy era de traca final. Lo de hoy es una estraccanada absoluta. Bueno, a traca me refiero cuando tiran petardos. Sí, pero no es lo mismo. Yo le pongo más. Yo le pongo más. Es una estraccanada. ¿Por qué? Porque es el ruido, pero es una parvada de ruido. Bueno, es ¿Por un qué? acto Porque electoral. la propuesta que hace Compromís es una propuesta genérica que no significa absolutamente nada. Nada puede entender lo que significa una ley electoral. Por ejemplo, hacer una ley electoral, pero una ley electoral, ¿qué quiere decir? Cualquiera. Quiere decir cualquier reforma. Cambiarle el sistema fiscal, ¿qué quiere decir? Cualquier sistema fiscal. Yo creo que todo el mundo interpretó la propuesta de Compromís en clave de campaña electoral, teniendo en cuenta que ellos compiten por un electorado determinado en Valencia. Hay dos astracanes con mando en plaza, que son el de Compromís y, naturalmente, Hernando, que es el que se la toma en serio. Todos los demás, Hernando del PSOE. Sí. Todos los demás dicen inmediatamente, bueno, hombre, hay que ser serios, ¿verdad? Los propios que formarían parte de esa coalición dicen, hombre, se puede decir cualquier cosa, pero no se puede venir a tomarle el pelo. Pero yo, perdona que insista en la pregunta, José Luis. Si se vuelve a repetir sustancialmente el reparto de fuerzas... A ver, tiene que repetirse dos cosas. Y esto, como lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, lo repito porque me parece enormemente importante. Las cosas solo pueden variar por dos motivos. O porque el resultado sea distinto, o porque la posición de los partidos en la campaña sea distinta. Si no, no puede variar. Es decir, si los partidos repiten posición y los ciudadanos repiten resultado, hay que ir a otras elecciones. Lo que pasa es que puede variar por cualquiera de los dos casos. Es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista pueden enfocar el tema desde la priorización de la gobernabilidad y entonces pues llegan y gobiernan. A ver, Daniel, te preguntabas tú, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Es un enorme placer poder discrepar al 100% desde todo el respeto, ¿eh? Pero vamos, 100% clavado. Porque acabas de decir que la culpa, si ellos no cambian sus actitudes, la culpa es nuestra si volvemos a repetir el resultado. Yo no he dicho eso, pero claro, bueno, si tú necesitas son que lo las digas dos. para tu discurso, te lo digo. No, pero digo... Pero no he dicho eso. Yo solo he dicho que hay dos posibilidades para pactar, que es o que cambie el resultado o que cambie la actitud de los partidos. Y he dicho, si no cambia ninguna cosa, estamos en la misma. Bueno, pues parece que es una definición, pero, ¿verdad? Claro, pero entonces es un chantaje. O sea, si ellos dicen... No. Por parte de a ver, no le dirigentes. cambiemos a las palabras el significado. Es un análisis objetivo. Si sucede exactamente lo mismo, el resultado es exactamente el mismo. A ver, tu análisis es completamente válido, pero la conclusión es que si ellos dicen que ellos no cambian nada en su actitud... ¿Y el ciudadano tampoco? Entonces es un chantaje porque dicen Claro. el que tiene que cambiar es el ciudadano. No, nosotros. Eso es lo que acaban de hacer. Claro, pero si ellos dicen que ellos no cambian... El ciudadano va a ver si ellos cambian antes de votar. A ver, ellos, hay dos tiempos distintos. No toman la decisión el último día delante del espejo. No, ellos van ahora a tener 2 meses para que veamos si han cambiado la actitud y los discursos de campaña o no. Y el ciudadano debe de computar eso a la hora de votar. La probabilidad es mínima, Yo te veía como... A ver, hay un elemento, por ejemplo, en la campaña. Va a haber un elemento central en la campaña. La gente va a preocuparse
los votantes de Ciudadanos van a preocuparse por saber si Ciudadanos, que tiene nada más y nada menos que esto, 3,5 millones, ¿no? Sí. 3,5 millones de votos, sigue en su posición de pactar con el Partido Socialista, o si por el contrario, si el Partido Popular gana, está dispuesto a votar al Partido Popular, porque eso va a determinar el voto de mucha gente, de muchísima gente. Claro, pero antes de Claro, esto, ¿cómo no va a cambiar la gente perdonad un su momento voto? solo, porque es que Claro, tú es me daba evidente. eso de que no estamos muy de acuerdo, porque tú establecías unas combinaciones imposibles, ¿no? Decías, Podemos no puede pactar con Ciudadanos, el PP no puede pactar con el Partido Socialista, y me daba la sensación de que tú no estás de acuerdo con esto. Eso no existe, eso es un chantaje. En este Parlamento hay 350 diputados que tienen la obligación de, entre 176 de ellos, elegir un gobierno. Y todo es posible. Porque Popular, el Partido todos los Socialista, por partidos cierto, que están ya- ahí son democráticos y constitucionales, porque si no habría que declararlos ilegales. Y me parece una falta de respeto ante los votantes que no hayan optado por las opciones que había una opción facilísima, PP-PSOE, 213 escaños sin ningún problema. PP-PSOE Ciudadanos, 253 escaños sin ningún problema. PSOE Ciudadanos Podemos, 199 escaños sin ningún problema. In extremis, hasta PP y Podemos matemáticamente puede funcionar. Obviamente hubiera sido una legislatura probablemente corta y en la que no iba a haber muchos cambios porque se iban a equilibrar mutuamente, Quiero recordar que tampoco PP es tan PSOE malo, ¿eh? han pactado en Euskadi. Claro, o sea, hay un precedente de una posibilidad de Pero vamos a encontrarse ver, el Partido yo no he Popular y el dicho- Partido yo no he Socialista. dicho- a ver, vamos a coger las cosas. Se ha pactado muchísimo entre el PP y el PSOE. En la transición se ha pactado todo. Bueno, pero se ha Bien, pactado bien. un gobierno, o sea, No ese es el una problema. investidura. El problema es el problema de PP y PSOE no es un programa. El problema PP-PSOE es que en un determinado momento de crisis de uno de los dos partidos, que ellos creen que el pacto les llevaría a la extinción. Y por tanto, el PSOE estratégicamente no tiene la capacidad de dar ese paso. Solo la tiene si hace una campaña en la que, replanteándose el tema, diga: no queda más remedio que primar la gobernabilidad sobre la identidad de los partidos y, por tanto, si se repitiesen las elecciones, iríamos a un gobierno de mayoría. Y en ese momento, obviamente, el ciudadano podría mantenerse en los votos que tiene. Si no le dicen eso, el ciudadano no puede mantenerse en los votos que tiene, porque volvería al mismo bloqueo que tuvo. Vamos a ver, primera cuestión, es obvio, en fin, no hay que repetirlo porque lo ha explicado muy bien José Luis, pero es obvio. Es decir, todas las combinaciones que son democráticamente posibles son políticamente no posibles. O sea, todas son democráticamente posibles. Claro, ¿es democrático que pacte el PP con el PSOE? Pues es democrático. ¿Es democrático que Pero el ¿a ti PP... te parece normal que, por ejemplo, ni siquiera se haya producido un encuentro serio con las diferentes combinaciones, las primeras que ha planteado Daniel, que ni siquiera haya habido una negociación, un encuentro entre Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera, por poner o Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, que ni siquiera se haya producido ese encuentro? Yo creo que desde el primer momento el Partido Socialista dejó claro que desde el primer día, que no querían hablar, ni pactar, ni cerrar ningún tipo de acuerdo con el Partido Popular. Y por tanto, esa fórmula, que yo creo que era una de las dos fórmulas de gobierno, había dos fórmulas de gobierno, esa y un gobierno de izquierdas. No había otra fórmula para gobernar. No había otras fórmulas reales, reales. Y esa no se produjo porque el PP del Partido Socialista no quiso desde el primer momento. Ya está, no hay más historia, pero a lo que voy. Hay combinaciones de gobierno, y eso explica por qué hemos estado en esta situación, que son imposibles, o sea, políticamente imposibles. ¿Es posible una combinación de gobierno entre Podemos, Ciudadanos y el PSOE? No, es imposible. ¿Por qué? Pues se pueden aportar dos razones fáciles de comprender para cualquiera de nuestros espectadores. Porque Podemos y Ciudadanos tienen dos programas económicos antitéticos, porque el responsable del programa económico de Ciudadanos, que se llama el señor Garicano, dice del programa económico de Podemos que es un conjunto de disparates que no hay por dónde cogerlo. No es fácil gobernar juntos dos partidos que tienen dos programas de gobierno antitéticos, no distintos, antitéticos. Y no es fácil gobernar juntos dos partidos que tienen dos programas sobre la solución al problema territorial antitéticos. Uno dice que no hay que tocar y ni hay que hablar del derecho a decidir, y el otro dice que hay que incluir el derecho a decidir en todos los estatutos de autonomía y en la Constitución. Y en todos los pactos posibles. Y en todos los pactos posibles. Por tanto, pero yo quiero responder a la pregunta que me parece muy interesante. Dices, si se diese el mismo resultado exactamente, ¿qué pasaría? Exactamente el mismo resultado. Pues yo creo que hay cosas que no pasarían. Es decir, que yo creo que no intentaría Pedro Sánchez, en el supuesto de que sea el candidato,
formar gobierno con Ciudadanos y con Podemos. Es decir, porque Pedro Sánchez ya sabe que con Ciudadanos y con Podemos no se puede formar un gobierno. Es decir, que eso que él ha llamado el pacto transversal no es esto factible. No existe un pacto transversal. Políticamente no se puede hacer un pacto transversal. Y por tanto, o se gobierna la derecha, el Partido Socialista, diríamos, despreciado el hecho eliminado el hecho del gran pacto, que yo coincido con José Luis, que el motivo es muy sencillo. Hay un partido que está en una situación, diríamos, de crisis profunda, como es el Partido Socialista, y desaparecería probablemente si pactara con el Partido Popular. Y por tanto, eliminada esa posibilidad, no hay más posibilidades de que el Partido Socialista gobernase con la izquierda, estamos hablando del mismo resultado, con Podemos y con los nacionalistas. Tendrían que desdecirse de lo que han dicho estos días, porque estos días se han adelantado a decir que en realidad han resistido la tentación de un gobierno que no le conviene a España, que es el gobierno con Podemos y los independentistas. Bueno, veremos si no se arrepienten de haber dicho eso dentro de unos meses. Y había otro gobierno posible, que es el de Ciudadanos con el Partido Popular. Pero lo que ya no va a ocurrir, yo estoy seguro de lo que ya no va a ocurrir, es lo que ha ocurrido ahora. Es decir, que lo que ha ocurrido ahora es que hemos estado 3 meses, casi 3 meses, dándole la vuelta a una estupidez imposible que era el pacto transversal por el empeño de un líder político, Pedro Sánchez, de ser presidente del gobierno. Bueno, déjame porque tengo que hacer una pausa publicitaria ahora mismo. Enseguida regresamos, está muy intensa la noche. Enseguida vamos a ver también qué escamas se han dejado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en su relación, porque hoy han saltado chispas entre los dos. No estaban frente a frente, pero nosotros los hemos colocado para que ustedes los vean.